Vamos a dar comienzo a la sesión de la Academia Colombiana de la Lengua como preámbulo al simulacro laboral. Por favor, señora secretaria, lea el orden del día. Buenos días. Bogotá, marzo 18 del año 2024. Sesión híbrida de la Academia Colombiana de la Lengua como preámbulo al centenario laboral. Orden del día. Primero, antídoto. Segundo, verificación del quórum. Tercero, nombramiento de la comisión aprobatoria del acta. Cuarto, saludo del director de la corporación, don Eduardo Durán Gómez. Doctor César Navarrete. Quinto, presentación de libros. Sexto, lectura y aprobación del acta número 167 del 12 de febrero del año 2024, posesión de la Junta Directiva. Séptimo, conferencia del escritor Gustavo Torres Herrera como preámbulo al centenario de Laborarme, Mar Verde al otro lado del sol. Octavo, comentarios de los asistentes. Noveno, copa de vino ofrecida por el conferencista. Primero, antífona. Ven Sante Spiritus Reflectuorum Porta Fidelim et Amoris Tuis in eis idem accende. Emite Spiritum Tuum et Creatur et renovamus factum Deus concorda Fidelim Sanctis Spiritus illustratione de Quisti de nobis in edem Spiritu recta sapere et eus sempre consolatione gaudere per Christum Dominus nostrum. Amén. Amén. Segundo, verificación del quórum. Señora secretaria, tenemos 9 académicos y 3 virtuales. Presenciales 9 y virtuales 3. Entonces, tercero, nombramiento de la comisión aprobatoria del acta. Para el acta del día de hoy, quiero pedir el favor a los académicos Cecilio Balcázar y Wolfgang Pietrowski para que por favor revisen el acta para aprobarla y dejarla para la próxima sesión. ¿Aceptan? Muchas gracias. Cuarto, saludos del director de la corporación, el doctor César Navarrete. Buenos días para todos. Nuevamente, quiero presentar ante todo las excusas del director. Les manda don Eduardo Durán un abrazo muy especial. Tuvo que ausentarse a última hora. También quiero saludar a Florangela Alfonso, la esposa de nuestro académico de Boyacá, de la Academia Boyacense, y conferencista del día de hoy, don Gustavo Torres Herrera, a don Miguel Ángel Ávila Bayona, director actual de la Academia Boyacense de la Lengua, al embajador Fabio Daniel Pedraza Pérez, a el señor Jorge Alberto Rivadeneira, director académico, director de la Academia Diplomática, a los honorables académicos, señoras y señores. Hoy vamos a tener una excelente conferencia de nuestro escritor Gustavo Torres Herrera. Él es un jurista que, como muchos han dicho, ha sido prestado a la literatura. Yo he creído que es al contrario. Es un literato prestado a la jurisprudencia. El arte de la composición literaria, que parece fácil, en realidad supone una cantidad de dotes que las tiene don Gustavo Torres Herrera. Esas dotes, que son un refinado entendimiento, talento, agilidad mental, atención, conocimiento de los demás, benevolencia inagotable. Esos dotes y muchos más los tiene don Gustavo Torres Herrera. Vamos a, más adelante, después de presentar algunos recursos,
a escuchar sus palabras de una persona avesada en temas del llano. Casi todos sus escritos versan sobre él, pero no solamente eso, también es poeta. Ha ejercitado su pluma en muchos campos. Entonces, vamos a ser testigos de una magnífica exposición con la que vamos a dar inicio al círculo, a las conferencias que vamos a tener sobre la vorágine en este año que se conmemoran los 100 años de esa excelente novela. Quinto, presentación de libros. En este punto que vamos a desarrollar en algunas sesiones ordinarias de la academia, queremos informarles a los académicos que a nuestra biblioteca llegan continuamente muchos libros. Algunos porque los compramos, otros por canje y otros nos obsequian. Esto con el fin de que si les llama la atención, ustedes los lean y hagan reseñas sobre cada uno de ellos. Reseñas que las publicaremos en nuestro boletín. Para comenzar, voy a presentarles esta revista de Lingüística y Literatura que nos obsequia el secretario de la Academia de la Historia, don Roger Pintapico. Posiblemente en una reordenación de su biblioteca se encontró con esta revista y se puso a pensar que no será más útil que la Academia de la Lengua que no la Academia de Historia. Pues se llama Lingüística y Literatura y es del Departamento de Lingüística y Literatura de la Universidad de Antioquia. Es el número 63, pero del año 2013, un poquito atrasado. Sin embargo, tiene 16 artículos y una revista que está programada, está diseñada en 4 partes. La primera tiene literatura europea. La segunda parte de la revista está con unos buenos artículos de literatura americana. Después viene la parte lingüística y por último, reseñas y notas. Precisamente la parte lingüística, que nos obsequia don Rogelio Pita, tiene un excelente artículo que se llama Vestigios de la lengua guarani, una aproximación al fenómeno del descifrado idiomático en Santander. Encontramos también un artículo interesantísimo de don Luis Alfonso Ramírez Peña, académico nuestro correspondiente, especialista en análisis del discurso. El título de su artículo es el siguiente: Estudios lingüísticos que antecedieron la teoría del discurso literario. Entonces, esta revista la encontrarán ustedes en la academia y queda a su disposición. Igualmente, llega esta revista a la academia, que es una revista de circulación mundial, es Archiletras Lingüísticas Científicas. Si nosotros nos admiramos por la expansión del español en Estados Unidos, en esta revista nos narran también cómo se ha expandido el español en Europa. Una revista monográfica, se llama precisamente El español en Europa, y lo tiene en distintos espacios: en el espacio educativo, en el espacio comunicativo, en el espacio geográfico. Y como resumen, hace una iconografía que a simple ojo se puede dar uno cuenta la cantidad de campo que está ahora ocupando el idioma español en Europa. No es nada raro que pasemos a ser uno de los primeros idiomas hablados en el mundo. Otra revista que nos llega continuamente a nuestra biblioteca es la de la Asociación de Revistas Culturales de España. Esta es una presentación de unos artículos muy cortos, pero que también está desarrollada con algunos aspectos lingüísticos y otros de interés nacional, como son los derechos humanos, la historia del Occidente, etc. Entonces les queda también esta revista en la biblioteca para quien quiera abordarla sin interés. Esta antología, la antología del Premio Aurora, Aurora es una editorial española, es bien interesante, bien curiosa. Esta editorial abre anualmente un concurso
literario. El concurso literario exige, porque las bases del concurso están en esta revista y exigen que sea de 1500 caracteres, no palabras, letras. Es lo que vale más o menos a una hojita de esta revista. Con esa hoja se pueden ganar 6.000 euros, o 5.000 el segundo premio, o 3.000 el tercer premio. ¿Qué hace Orlando? Coge todos sus artículos que le envían para el concurso. Generalmente participan 600 escritores y como 200 países, perdón, como 20 países y 600 escritores. Y ellos seleccionan los mejores y publican este libro, que son los 100 mejores ensayos, sobre un tema que ellos generalmente lo dicen al comenzar el año. El año pasado el título era San Isidro de Sevilla. Tenían que estudiar a ese autor, a ese autor. Y desde luego la presentación la hacen en verso o la hacen en prosa. Para este año tenemos a Antonio de Nebrija. En la lista están los bases del concurso. Se ajusta mucho a nuestra academia. Y con una hojita nos podemos ganar 6.000 euros. Entonces, ahí, yo quiero también mucha revista. Por ahora no vamos a presentar los libros. En las próximas sesiones presentaremos otros que llegan a nuestra biblioteca. Muchas gracias. Sexto, lectura y aprobación del acta número 167 del 12 de febrero del año 2024, posesión de la Junta Directiva. Academia Colombiana de la Lengua, la primera fundada en el Nuevo Mundo, Bogotá, lunes 12 de febrero del año 2024, acta número 167. Sesión de la Academia Colombiana de la Lengua para dar posesión a la Junta Directiva de la Corporación, periodo 2024-2026. Con la asistencia del señor expresidente de la República, Andrés Pastrana Arango, la ex vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, el presidente del Colegio Máximo de las Academias de Colombia, Augusto Trujillo Muñoz, y el embajador de España, Joaquín Aristegui, el día 12 de febrero del año 2024 a las 11 de la mañana, presidida por el director de la corporación, don Eduardo Durán Gómez, se llevó a cabo en el Paraninfo de la corporación la Junta Solemne de la Academia Colombiana de la Lengua para dar posesión a la nueva Junta Directiva para el periodo 2024-2026. La sesión fue convocada de forma mixta, presencial y virtual, por correo electrónico y llamadas telefónicas con 15 días de anticipación, es decir, el 31 de enero. Asistieron 3 académicos honorarios, Antonio Campo Prada, Carlos Rodado Noriega y Alfredo Campos Honorario. Como académicos numerarios se hicieron presentes en el recinto 14 y uno de manera virtual para un total de 15 académicos. Estos fueron Eduardo Durán Gómez, César Navarrete, Álvaro Rodríguez Gama, Bogdan Petrovsky, Edilberto Cruz Espejo, Olimpo Morales Benítez, Cristina Maya, Alejandro Venegas, Alberto Gómez Gutiérrez, Teresa Morales, Benjamín Ardila Duarte, Guimar Cuesta, José Antonio Rivadeneira, Cecilia Balcázar y un asistente virtual, Hernán Olán. De forma presencial asistieron 2 académicos correspondientes, Vicente Pérez Silva y Constanza Moya. Hubo una asistencia total de 100 personas, tanto presenciales y virtuales. El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente. Primero, himno nacional de la República de Colombia. Segundo, antífona. Tercero, palabras liminares a cargo del miembro honorario Juan Carlos Rodado Noriega. Cuarto, toma de juramento de los dignatarios de la Junta Directiva a cargo del presidente del Colegio Máximo de las Academias Colombianas, doctor Augusto Trujillo Muñoz. Quinto, discurso del señor director de la corporación, don Eduardo Durán Gómez. Sexto, constancia en el libro de oro de la Academia Colombiana de la Lengua a cargo del miembro honorario don Antonio Capa. Séptimo, vino de honor ofrecido por la corporación. Se dio inicio a la sesión con la interpretación del himno nacional y la lectura de la antífona por parte de la secretaria de la corporación, doña Cristina Maya. Enseguida, el doctor Carlos Rodado Noriega pronunció las palabras liminares. A continuación, se llevó a cabo el juramento de los miembros de la Junta Directiva a cargo del doctor Augusto Trujillo Muñoz. Acto seguido, se escucharon las palabras del director don Eduardo Durán Gómez.
Después el vicedirector, don César Navarrete, leyó las palabras escritas por don Antonio Barba Prada en el libro de oro de la Academia. Finalmente, agotado el tema del día, el director agradeció su presencia a los asistentes y la corporación ofreció un vino de honor para celebrar la posesión de la nueva junta directiva de la Academia. La sesión finalizó a las 12:30 del día. Se adjuntan los textos de las intervenciones. Eduardo Durán Gómez, director; Cristina Maya, secretaria. Gracias, señora secretaria. Esta acta fue enviada a los correos de los académicos para que hicieran sus observaciones. No se hicieron sino dos observaciones. Entonces vamos a someterla al quórum presente a la aprobación de los académicos aquí presentes. Ahora adelante. Estamos resolviendo una dificultad técnica con el Wi-Fi. Ya regresamos. Oráculo de la palabra, Ateneo de los baluartes del idioma en nuestra patria. Soy orgulloso, su docente, lugar donde justamente José Eustacio Rivera empezó a escribir su novela La Vorágine el 22 de abril de 1922. Pero igualmente mi corazón llanero representa a ese catalán que Rivera clasifica antes de continuar su ruta hacia el Amazonas, donde el sentimiento es la denuncia social, la reconexión de la savia del caucho y explotación del hombre indígena. Esta oportunidad es un honor, pero igualmente constituye un inmenso reto, porque mi intervención debe ser asertiva para exaltar el centenario de la publicación de la Vorágine. José Eustacio Rivera evoca la naturaleza de la llanura en su poemario Tierra de Provisión de la siguiente manera. Soy un gran río y a la luz meridiana. Vuelo bajo los ámbitos reflejando el paisaje. Y en el hondo luminoso de su audaz crear se oye la voz solemne de la selva lejana. Igual lugar que rumora mientras llueve el plato. Y en el cauce arenoso de corriente salvaje, solitaria en un tronco donde el tufo hace encaje, una danza que sueña con las ondas del río. En sus plumas de raso se abrillanta el rocío. Después, cuando escruta, maliciosa, el paraje, alargando su cuello sobre el limpio de aire, clava, inquieta, los ojos en el fondo sombrío. Las anteriores letras que estructura y desarrolla después con Villa Prosa en su novela insignia, en su tránsito por Casanare en la década de 1920, un escenario para mí, donde él se maravilla con el amanecer llanero, único, majestuoso, embrujador, y que plasma en uno de los párrafos considerados como de las mejores letras que sobre llano se haya escrito.
sin que advirtieran el momento preciso. Empezó a flotar sobre los pajonales un vapor sonrosado que ondulaba en la atmósfera como ligera lucerina. Las estrellas se adormecieron y en la lontananza de ópalo, al nivel de la tierra, apareció un celaje de incendio, una pincelada violeta, un coágulo de rojo. Ese deleite y goce de la naturaleza, descrito en expresiones vivas de la gran llanura, cuando dice: bajo la gloria del alba hendieron el aire los patos chillones, las garzas morosas como copos flotantes, los loros esmeraldinos de tembloroso vuelo, las guacamayas multicolores, y de todas partes, del pajonal y del espacio, del estero y de la palmera, nacía un hábito culturoso que era vida, era acento, claridad, palpitación. Mientras tanto, en la revolta que abría su patio inconmensurable, tardeó el primer destello solar, y lentamente el astro, inmenso como una cumbre, ante el asombro del toro y la fiera, rodó por la llanura enrojeciéndose antes de ascender al sur. Pero este torbellino de colores eclosiona en el momento en que aparece la figura humana. Y entonces escribe: Alicia, abrazándome llorosa y enloquecida, repetía esta plegaria: Dios mío, el sol, el sol. Esa llanura de la que dice igualmente. Hacia la tarde parecían surgir en el horizonte ciudades fantásticas. Las negruzcas matas de monte provocaban el espejismo. Una palmera de manzanilla, fina como un pincel, o resuelto a la brisa, hacía llorar sus flecos en el caos. José Eustacio Rivera conoce a su paso esa llanura, donde el hombre se dedica al trabajo de corral, al dominio del animal que habita ese espacio y constituye una vocación pecuaria que se mantiene en el tiempo. Ese llano que contempló Rivera, que el sociólogo casanareño Héctor Orlando Piragauta Rodríguez señala de la siguiente manera: un lugar donde habitan nuestros sueños y razones de vivir en paz, formas de vida que desde todos los lugares viven día a día con las prácticas de la raza, a esa cotidianidad del hombre trabajador del hogar, o a la hora del descanso, en el ocaso del día. Escritura, canto e inspiración del alma llanera, en el iniciado escenario de nuestra formidable épica significativa de hombres y mujeres que con igual fe como reserva han delineado la frente hasta el horizonte, las brochas para el porvenir, donde quien inventa sueños y hace realidad un correcto significado de gracia y sol, o un golpe que te permite retratar la impotencia de los tiranos que quisieron dominar estas tierras. Canto criollo y espontáneo del viguero, quienes los veranales y cañadas mientras trabaja poetiza la maravilla de la vida o el crecer de las bajadas. Ese hombre que hace verso de las noches de luceros, que abrazan a sus compadres con amagos de espantos y misterios, como los requieros por la mano. Aquel que con su cuadro o su bandola en el solaz de las caballerizas, templo lúgubre, revestido de sillas, bodas y campechanas, con la residua de su voz, oden en silencio inevitable la algarabía de sapos y de charcas. José Eustacio Rivera recorrió esa llanura agreste, justamente en el territorio hasta donde llegó el hombre de Unión. Es que frente al concepto tradicional de la conquista española, con la llegada de Colón al suelo americano,
se encuentra la historia menos conocida de unos aventureros europeos que, perplejos con el río de la serpiente, resultan atrapados por su belleza. Avanzan por rutas misteriosas por la vía del Orinoco. Terminan en Canadá, después de penetrar con un grupo de maraca verde que fueron determinantes de la construcción de la identidad negra. Son unos aventureros italianos, galos, rusos, alemanes, holandeses, que con sus ojos en el Orinoco rompen el paradigma del descubrimiento de América para hablar del encuentro de dos mundos. Y con la siembra de sus genes en el territorio logran un pentagrama de vida donde los indígenas permean creencias europeas, al tiempo que fortalecen sus tradiciones, mitos y leyendas, que transmitidas por generaciones llegan a ser conocidas por los abuelos de nuestros viejos en la sabana, bajo formas de espanto y luces del cielo. Pero, ¿de dónde viene ese hombre del río? Hace más de 500 años, con dos carabelas de velas triangulares y una nave manejada con el viento, Cristóbal Colón, acompañado de populares, se interna en el océano Atlántico entre corrientes bravías que juegan con las naves, con la esperanza de llegar a las Indias, termina accidentalmente en las Antillas Mayores. Un desembarco de los huestes conquistadores en el siglo XV que presentan visos de nuevo. El camino del mar lleva a Colón a la isla de Español, y por esa ruta de olas llega en el tercer viaje, en el año 1498, a la desembocadura del río Orinoco, un lugar que compara con el paraíso terrenal. Un estuario donde las aguas retroceden al mar en medio de oleajes gigantescos. Luego de recorrer 2.500 kilómetros desde su nacimiento en la Sierra Madre, recibir alrededor de 450 ríos para abrazar el Atlántico con más de 50 brazos. Ante la deuda de la corona española con la Carta Oeste, se otorgan a Espino, el derecho de conquistar y colonizar territorios descubiertos. Cuando los conquistadores españoles y expedicionarios europeos se enteran del tesoro nativo, buscan sin vacilaciones el dorado. Y la ambición de encontrar una ciudad llamada Manila hace que Pizarro en el Perú, Ordaz en Quito y Jiménez de Quesada en el nuevo reino de Granada se apresuren en su búsqueda. De esta manera, mientras los conquistadores y expedicionarios europeos buscan el dorado, unos aventureros europeos toman el camino de agua por la ruta del Orinoco, con la ilusión de llegar a un lugar que señalan algunos indígenas, donde se dice tienen el tesoro de la sabiduría, y que a través del yagé se comunican con dioses de su mundo, entre sonidos de luces siderales, una comunidad que mediante cordeles que solo interpretan los ojos, comunican las determinaciones de su pasión. Los aventureros europeos siguen la ruta del sol de los llanos, resultan diversos en sus paisajes y cantos de aves, entre rayos deslumbrantes al nacimiento del día. En su agonía, con la gota roja que ilumina boliches y esteros, y de noche, con las estrellas que titilan entre la brisa fresca, hasta que la aurora despierta y el astro rey presenta la eclosión de un orden. Con el paso por el tiempo, las generaciones de esos locos aventureros traspasan la frontera del Orinoco. Se extienden por los llanos de Venezuela, cruzan con el viento de la U y el vibrador agua, las planadas llenas de páginas y la brisa silba entre confines del cielo. Pasan por San Roque, al norte del río Casanare, y llegan a un verde de encantadora y mágica belleza para tocar adelante el pampa, desde las estribaciones cordilleranas hasta ondear abajo
Pero lo hicieron sin abrazar ni esclavizar. En su lugar, dieron valor a las creencias aborígenes. Fueron aliados para fomentar riquezas sin sometimiento racial, sin perseguir el oro, y menos la sangre dorada con el sol. No es un concepto calvinista y protestante, donde trabajo y riqueza son un nuevo modelo social. Con este preámbulo, hagamos ahora un viaje por el río de la serpiente y entre claros placer, que nutre la identidad del hombre de Orinoco en ese mar verde al otro lado del sol. Aquellos hombres arriesgados exploran territorios salvajes, cruzan ríos, enfrentan fieras, contemplan palmas de boliche y aleteos de aves, aprecian el azul libre de nubes bajo el sol ardiente y el resplandor del verano, mantos de lluvia en otras ocasiones, y enamoran de una extensión cargada de secretos. En ese mar verde, cuando el sol pasa del cenit, desaparece tras una espesa cortina de vapor, y el cielo se ve como el vertiente parece inmóvil en el horizonte. El viento se agita entre relámpagos, y la estampida de truenos anuncia borrascas torrenciales. En la noche las estrellas parecen húmedas, como si la lluvia hubiera inundado el espacio infinito. La semilla de ese hombre del Orinoco es una historia de aventura, locura y amor. Cuando Garza Morena se detiene en el rostro de Cauta Pirón, que tiene los ojos verdados, cabello del color del sol, y sonrisa diferente a los hombres de su vida. Su sonrisa la cautiva desde el ceremonial del Río Grande, cuando hombres extraños llegaron a la isla de la España. La correspondencia de miradas, con besos de pestaña, es una concesión silenciosa de empatía. La entender del cuerpo se lleva miradas desde la cabeza hasta los pies por parte del piloto, que la hermosa indígena responde con una sonrisa que alimenta pensamientos de cerrar sus labios por la ruta de oro. La bella tiene el color de la canela, vivaces ojos negros, pupilas como luceros por donde se asoma el alma en el cristal de su mirada pura. Un arrecife de coral en su hermosa expresión de nácar, cabello lacio, negro y brillante, con una corona de plumas que engalana la cima de sus pechos vivos y cadera de los pelos. Una tarde, en el silencio cálido entre pasos por la playa, se cumple el suelo y viene el encuentro de dos hermanos. Garza Morena quiere descubrir la intención de su alma de mujer. Cauta naufragar en los ojos azabaches de la indígena, mientras un halo que brilla en la maleta del cabello cubre. Tomados de la mano descubren que sobran los vocablos. Bastan unas pocas palabras que comprenden que los solos son relámpagos con la magia del amor. Entre destellos de la tarde se detienen y en el enderezo pronto se encuentran los labios de la mujer castellana que la trae con su pecho y se funde entre ellos. La brisa envuelve los cuerpos coloridos. Se alimenta con el tacto la cascada del deseo. Cauta recorre el cuerpo de la sensual mirilla. Aferrado a su cintura, palpa maravillas calderas. Sube sus manos por esos senos antiguos naturalmente descubiertos. Repasa una y otra vez esa piel dorada como viento, igual a quien talla lentamente una preciosa gema. La línea de Garza Morena son arañas de oro, que tejen llamaradas de pasión, y su cuerpo vibra con su encanto cargado de esperanza. Cauta Pilondri avanza en ese torbellino hacia el santuario del altar que anhela, de la tempestad de emociones desbordadas. La indígena renuncia a ilusiones construidas hace tiempo.
al sentirse frágil, entre los brazos del aventurero, y Pilotri lee el brillo de la pasión en los grandes labios negros de su lecho, que parecen dormidos cuando cierran el telón. Los rayos de la tarde y el silbo de la brisa son silbos del momento en que Garza Morena descubre un piélago del contenible sol lateral. El joven soñador de Bujará la transporta y deambula por laberintos desconocidos. Y ella cree llegar al mundo que escuchó siempre, y era de sus pies. Un mágico mundo de mariposas aletea sobre Garza Morena en la costa sur. Los jóvenes entonan la melodía del amor que se enreda entre aplausos de la vida. Y Rodri se embriaga en cualquier tercio. El olor dulce de las caderas de lujo y entrañas de fuego. Ella vuela a la cima de su piel. Lleva a Gauta en la alegría de sus ojos, su imagen en el corazón, y deja en la península sus plumas de inocencia por el baile apacible de la vida. Después, nunca fue igual. La indígena dejó el plumaje de una ave alegre, cantarina y deliciosa. Su corona de cipua palmera, de color grisáceo con negro de carbolina, que adornaba su cabeza, y le emplazará con una de flamenco, después de serenidad y compromiso de vida, junto al heredero del cacique Huacaraná. La expresión más sublime del amor entre el aventurero y Garza Morena es Tucán, fruto de piel tostada por el sol, igual que el indígena. Semilla de piloto, quien con el tiempo anhela conocer el orinoco que le pintó el hombre, de quien tiene, sin saberlo, su contextura y mirada azul. Que convertido en su lazarillo, le contó, del mundo del jaguar, donde es propio de las comunidades indígenas en uso del Yael y del paradisíaco orinoco que tuvo antes. Además, ese contador de historias y habló de su visión mercantil con la ganadería, que iba a desarrollar su confianza. Por circunstancias del destino, Tucán termina compartiendo con Lorero la barca de Crisol, quien lleva a cuenta un sentimiento amoroso en la ruta de la sierra, que trasciende por la selva, un mundo donde se ve lo que tantos ni siquiera pueden creer. Por la ruta bajan palos viejos que parecen monstruos gigantes. Los caimanes duermen sobre las ramas del río entrelazados como troncos de urta con las fauces abiertas al viento. La verdura virgen, con selvas despojadas y árboles inmensos, vencidos por el tiempo, entre la maleza, atraen a su encanto. Río arriba, los remeros acompañantes, aventureros, avistan la tempestad por los rayos de fuego del espacio de frente en frente. Se escuchan ecos lejanos de vientos de un volcán hasta que todo se torna esquieto. La lluvia arrecia en el camino de agua y esqueletos de árboles golpean fuerte el casco de la tarde. Luego, la penumbra, iluminan estrellas en el firmamento. Y más tarde, como rayos de la aurora, entre magenta y manchas azules, aparece la tinta amarilla verdosa del río luego del amanecer moreno. Unas líneas de oro penetran plumajes de cocoteros sobre la lámina que encrespan las ondas de agua. En las copas de los árboles chillan las aves en su vida para formar otra poesía. En el río de la serpiente está una piedra descomunal de 350 metros de largo por 100 metros de ancho, en el centro de su cauce. Un faro natural que parece la cabeza de una serpiente que vigila la luz. En ese lugar guardado entre el color de la esperanza, los navegantes quedan absortos con la piedra del medio. Esos hombres avanzan por el Orinoco hasta el Cacique, de donde deben regresar por el avenida de la barca
y porque resulta imposible seguir adelante por ese camino de agua. Esa barca que tuvo una avenida en Cerro Azul, donde los aventureros recibían indígena con la basta de Caraño, y de regreso con la corriente a su favor, entre una tempestad con rayos intermitentes, ráfagas de viento, la barca pasa sobre flotillas de troncos a merced de las aguas. Pero otros golpes rayan el alma y aumentan el dolor de la barcaza, el cumple visible, pero nadie se percata. Una tarde con mujeres, en un paso infestado de pirañas entre grandes pullas de un corte de limón, entre boconadas de agua, la consume, y un soplo que brama se la cara. El hecho afecta al maltrecho aventurero, que parte sin sus acompañantes. Crisóstomo es buscado por indígenas que responden al llamado de Tucán, con sonajeros en los tobillos y música de tambores, cuyo eco responden perros y bosques a 4 leguas de distancia. El tobillo humano forma pasos ruidosos que llaman. Los pájaros en bandada vuelan y gritan, las fieras se espantan. En el mirador de Jaguar se abren en un abanico. Con foremas invocan a su dios, piden guía para los pasos y que las voces alcancen al terrible, que junto a un caudal de agua se asombra por el perturbador ruido, mientras unas nutrias muestran unos pescados a la figura de Federal en invitación a participar de su mirada. Entre el escándalo de araguatos y sonrisas de las nutrias, Crisóstomo no entiende los llamados en la sed. Triste, come frutos, pero parece que sin su falca se debate entre la neblina de su suerte y la tormenta de días y futuros. El aventurero, como una planta resistente a la sequía, sigue sin rumbo con las nubes. Rema con sus recuerdos por ese mar extraño, picado de tormenta, donde medianamente sobrevive y ni siquiera sabe cómo. Avanza por caminos que abre y recorre bajo el cielo soleado de los días y manchado de nubes negras que lloran a veces. Los rayos de sol lloran de risa, cubren la decadencia de ese gris destartalado de sus pensamientos. Crisóstomo abre caminos, de garabatos parecidos a la punta del diablo. En ese viaje de aromas de chorro, hasta desembocar en un claro florido, con líneas finas, rosetones amarillos y árboles cargados de retintos rojos y violentos. En ese paraíso escondido por Dios, el gaviero con rostro de fatiga machaca pensamientos y persigue al viento, por una ruta invisible de trochas inexistentes, vaguadas profundas y caminos ocultos, torzado de hambre, cansado de consumir flores, algunas vallas, agua y miel. Del legendario enamorado no queda sino la huella torpe de sus pies descalzos, que soportan su escabio forro de viento, con sus labios trapos colgados en un clavo largo y torcido que se volvió su cuerpo, piel rayada por la vegetación y sus tristes pupilas hundidas en la lejana. De pronto se escucha su risa sin motivo, y resulta tan extraña que las aves se espantan ante su voz atragantada. Se agacha y revisa el mundo de las hormigas grandes. En el silencio, pasos sigilosos llegan a la centro. Se escucha que trituran unas hojas secas traídas por el soplo del viento. Y una fiera deja la marca de sus provenientes anchos y redondos, que buscan la presa para lanzarse. Un jaguar permanece oculto sobre el plano. Con su agudo sentido de la vista demuestra una hembra estirada entre matorrales, que repasa con su lengua rosada entre pestañeos de absoluta calma los costados de los dientes. Con rapidez baja de las ramas, porque quiere lamer la boca de su compañera y que gruña en el apareamiento que tiene.
El peligro avanza con centímetros en silencio, con lentitud selvática, en un sigilo hostil, listo para devorar la vida. En el camino, su olfato percibe un olor ajeno. Avanza muy lejos. Se acerca a Crisóstomo, que permanece portando aromas, cubierto de sudor, entre una nube de zancudos que quieren en sus rostros su estilo, y él espanta con su brazo. Directo de su mente borrosa, fija su mirada perdida sin recelo en el estático animal. Ni siquiera percibe el peligro, mientras la fiera repasa aquella figura extraña, inmóvil y jorobada. En un instante interminable, prácticamente lo tiene en su cabeza, y el aventurero ni siquiera permanece. Un momento de pequeña lucidez advierte que el jaguar da otro paso, y muy fuerte, acompañado por un movimiento en el que rodea con su cola el desprecio de su presa, para proseguir el camino en la conquista de su vida. Crisóstomo respira fuerte y bola un sol. Ese hombre resulta poco apetecido, porque son los restos de los discos tragados por la selva, que es mejor desperdicio. Avanza por breñales y hóspitos sin rumbo. Atraviesa aguas pantanosas y pasos por el agua a la cintura. Termina como un triste barullo de montaña que enterraba la viento líquido. En zona de una comunidad indígena que hace de su presencia una visión fantasmagórica de la zona ante sus voces de ultratumba, su sombra alta por las piernas largas, corona desparejada en su cabeza y sonidos raros entre las ruinosas con el viento, entre la frágil luz del día. Una silueta que aparece cada vez con más frecuencia en el territorio del ojo del mundo. Los indígenas creen que es el alma de sus ancestros que encarna un ser fantasmal. La voz que escuchan con particular intensidad, según el Consejo de Ancianos, reclama acciones ante el olvido, ya que cuando muere, sigue iluminando el corazón de su propio, porque recibe la tierra, gritos de educación. Crisóstomo en su mundo escucha entre luces y reflejos. Encuentra que el viento responde sus palabras, mientras el brazo de los árboles baila con el eco de tambores y la cadencia de la pista. Con sus pasos, en compañía del cielo, el sonido es mayor. Y viene el éxtasis entre coros de quienes observan con sombra en la distancia. Los ojos nativos brillan entre emociones que erizan también. Cuando al fondo ven una extraña figura, para los indígenas no hay duda. Su Dios se pasea al fondo entre tinieblas. Y según la tradición, es prueba clara que espera ofrendas para responder el mensaje de mejor tiempo. Crisóstomo resulta como fuente de luz espiritual para los indígenas, pero finalmente en su desquicio decide vagar bajo el limbo de la noche, lejos de los árboles de locura que lo arrojan. El cacique en una ceremonia especial con los miembros del Consejo de Ancianos pregunta a sus dioses qué sucedió con aquella luz, porque desde que se acabaron sus manifestaciones nocturnas se presentan comportamientos opacos y tristes en su cultura. Crisóstomo percibe nubes pinceladas de ocre y rosa, y en el momento en que se hunde el sol en la lejanía, entre la sinfonía de ruidos nocturnales y el tejido de rutas de almas voladoras que alumbran el instante. Camina con el faro de plata, entre crispadas horas de su mente divorciada de la razón, donde permanece una flor marchita por la emoción de su vida. Crisóstomo es la eternidad, que se manifiesta en noches de luna triste, rueda como una poesía a la nostalgia, resulta como un lechero moribundo en su propio camino, que renace en todo su esplendor
con luz que transita por las caricias de silbido de hierro. Es un crisol en el mar verde al norte dominado del sol, que cruza el horizonte con la artística fogata, que camina desde antes de la época de los abuelos. Ese espíritu en llamas viene desde la tierra del jaguar y las mariposas, viaja en otra dimensión por el mar verde al otro lado del sol. Es el amor ausente de Crisóstomo, que se conoce como la bola de fuego, que en la sabana pasa, acerca y se detiene, buscando la enamorada en su tormento. Y como el silbón, que es otra forma de presencia del aventurero, que llama a su amada para que sepa que la busca, igual que en la historia de Don Suero de Quiñones en el Camino de Santiago, cuando logró que bandidos, generales y soldados salieran a desafiarlo para vencer. Pero su verdadera fama trascendió porque lo hacía por el amor de una mujer como él quería ser. La bola de fuego y el silbón son manifestaciones de la presencia europea en la llanura colombo-venezolana, que fortaleció el mito de sus ancestros cuando vivificó sus creencias. Fueron los aventureros europeos quienes forjaron y estimularon esos mitos, tanto como fue para ellos la piedra de Santiago, que trajeron en su ruta hacia América, a la que las comunidades indígenas dieron significado y terminó por constituir un elemento de prosperidad, protección y bienaventuranza con el paso de generaciones. Los descendientes del hombre del Orinoco, fruto del cruce racial entre aventureros europeos y sangre indígena, la cosecha de los pilones, que penetra el territorio del Orinoco y termina por ocupar luego de centurias un mar verde hasta el río Pauto, forma un semillero de personas que respeta la cultura nativa y sus creencias. Mantiene principios y valores que provienen de sus ancestros. Reafirman la importancia del pensamiento a través de las generaciones. Tienen actitud mercantil. En su sangre llevan sentimiento y sentido de pertenencia por su territorio. Forman una idiosincrasia donde sus habitantes, con rasgos de aparente soberbia, tienen una particular nobleza. Donde más que el dinero tienen presente el dinero, y para quienes antes que la avaricia está el elemento humano. Personas que se alimentan de esos mitos traídos de los aventureros, como el significado que tiene la piedra de Santiago, y que los indígenas toman en el corazón de un árbol, y que los nuevos hombres termina siendo el azabache, ligado a generaciones contemporáneas. Y es que los hijos de indígenas y aventureros se apropian de esos conceptos para cimentar una sociedad con valores, conocimiento e invención. El grupo poblacional finalmente se establece en el Piedemonte, donde aprovechan los microclimas de la cordillera y responden a esos ancestros que vienen de lugares donde hay estaciones climáticas y que luego se fundan en bosques de sabana. Buscan el sitio donde hay aguas y las matas de monte producen sombra. Una casta de llaneros donde es importante el sentido que dan a la vida y a la familia, con una clara división del trabajo. Los varones con su mirada horizontal saben de las faenas llaneras, del dominio del animal en el corral. Demuestran su hombría al cruzar un caudaloso río, montar un brioso caballo, y tienen seriedad en el cumplimiento de sus compromisos y obligaciones para trascender socialmente que en la época de los patriarcas de la sabana, su palabra era una escritura. En el caso de la mujer, es fuente singular de un matriarcado que asume a partir de la educación en valores y de formación familiar bajo principios cristianos. Enseña oraciones a los hijos e inicia con el aprendizaje del ángel de la guarda. Tiene reservado el ejercicio de la pedagogía familiar a través de los primeros garabatos de escritura, normas de conducta y comportamiento social, enseñanza de tejidos a las hijas, desarrollo de artes en su retorno. Su responsabilidad es el lenguaje con el que educa,
guarda libros y dirige la lectura. Se encarga de la cocina. Se reserva el espacio especial del camellón, donde cultiva su huerta para sazonar manjares. Sabe de postres y recetas de antaño que va transmitiendo por generación. Paso por el tiempo. Esa educación familiar se acompaña con la instrucción formal en centros de formación religiosa, como lo hicieron generaciones valiosas de mujeres en la Normal de Luchía y hombres rebeldes como internos en Tama. En el caso de la mujer, es allí donde adquiere fundamentos para aplicar en la administración del hato llanero, el aprendizaje de bordados e integralmente bajo normas de la moral cristiana para hacer la verdadera compañía de su hombre, que se dedica exclusivamente a las faenas propias de la llanura y forma expresión con su hombría, porque en el llano viejo los varones deben saber echar paleta. Es que los varones se inclinan por las actividades agrícolas y pecuarias, en cuyas faenas resulta imprescindible caballo, jinete y soga. Tiene particular significado la cultura de la voz, como auténtica tradición oral de sus mitos y leyendas. Mide el tiempo al paso de su caballo y en tabacos que fuma al cubrir distancia. El hombre del Orinoco es versátil en sus respuestas, como enigmático en su dicho. ¿Cuánto valdrá el caballo? Creo que una plata. ¿De quién será? De un fulano. ¿En dónde vivirá? A la vuelta de la mano. Entonces, dice todo y nada. Es rápido con su interlocutor. Para ellos es ser relancivo, porque en cuentos cortos, que llaman palos, fantasean y exageran las realidades de su cotidianidad. Viven un límite maravilloso e invisible. La mujer es dueña exclusiva de su camellón, como el hombre lo es de la palizada. Esta última es el mismo corral. Cerca de la caballeriza, su ágora y centro cultural, donde recita, canta y construye. El mismo donde al final de la tarde se reúne con otros hombres para tratar las faenas del día y trabajos pendientes, entre la sombra del farol de la luna y la brisa cálida de la naciente noche. Lugar donde quizá, si atiende el llamado del silbón, sale corriendo por el espanto. El camellón es una línea de ternura que marca el hogar y la palizada y el espacio del varón y caporal. De las pocas actividades de preparación de comida que no realizan las mujeres y asume directamente el varón, está la de asar carne de res en chuzos y cerdos a red, como base principal de singulares reuniones. Las mujeres se encargan de los acompañamientos, preparación de amasijo, raíces de la tierra, masato de arroz y la bebida fermentada del maíz para los parracos, mientras los dueños de hatos se reservan el brindis con unas copas de brandy para deleitar el paladar entre deliciosas viandas. Entonces, la mujer es fundamental en la estructura familiar, como eje hogareño, con el encargo del aprendizaje y fomento de los valores para la escuela de la vida. Real administradora del hato llanero, cautivadora de esperanzas, fuente de vida, musa de sueños y viva poesía. En este territorio hasta donde llegó Crisóstomo en forma de luz, los descendientes de los aventureros europeos, con la raza indígena, entre cascos de caballos marcaron rutas de vida al paso de esperanzas y al compás de remembranzas, por planicies donde el sol hace vibrar la luz con el aire caliente que broncea el verano. Un mar verde con la frescura del viento que acaricia sueños atados a recuerdos. Tierra de tempestades donde el cauce de los ríos rasga sus orillas. Espacio infinito donde los viejos enseñaron amor por el trabajo de la tierra y el ganado, como lo hicieron siempre los guerreros y caporales de antaño. Así es nuestro Casanare, llano de auroras atrapadas en el olor amastrante, de concierto de aves que en bandada rompen el telón del nuevo día y se elevan por el celeste sobre esteros lavados por el sol, donde las nubes se desvanecen al vaivén de palmeras que como pinceles baten sus flecos con la brisa sabanera.
tierra de sentimiento, donde la arrebol en la pampa se diluye en el crepúsculo con una huella de sangre. Horizonte donde las matas de monte crean el espejismo de ciudades fantásticas que flotan entre sombras a lo lejos, encima de moriches, que son la esencia en vida de la sabana. Llanura que recuerda a la música de cascos, de tonadas y de cantos, con letras de tiempos idos y parrandos, planicie de sueños llaneros, donde manos laboriosas formaron ganaderías y pintaron la tierra de verdes praderas, hasta que sus almas se fueron al lugar desde donde bendicen y protegen a la prole. Tierra que recoge el aire de recuerdos labrados en los rostros de una descendencia durante más de 5 siglos, y que deja conocer porque allí se respira como canta y baila. Mantiene la llama de la libertad que igual que abraza, también devora, pero especialmente refleja las razones del corazón llanero para convertir esas sabanas en nuestro cielo. Mar verde que nos despierta con su incendio de luces, acrisoladas entre trinos y cantos, pitos y relinchos, que evocan las voces que iniciaban la jornada con un café cerrero, que recuerda la forma como sus hombres sobre el lomo de un caballo conquistaron ese horizonte iluminado y pleno. Estas líneas recogen la expresión de esa llanura de ilusiones, esperanza, añoranzas y nostalgia. Historias de sabana que atrapan figuras y voces. Revive el aire familiar de viejos que dejaron sus palabras a la luz de las velas, cuyo recuerdo pasa como estrella fugaz e impronta de sus pasos hacia la eternidad. Por eso en la llanura, cuando se trata de esos seres maravillosos, algunos ven sombras, mientras que otros divisan luces, y son sus almas virtuosas que deambulan en noches de luna para proteger todo lo que amar quisiera. Señores miembros de la Academia Colombiana de la Lengua, ese es el territorio de los hombres de mirada horizontal, que a la muerte del día, por el incendio del cielo, alimentan entre moriches y esteros una llama que atrapa, conquista y emociona. Ese Casanare con vocación de tierras y ganados, desde que unos hombres inventaron su destino. Entonces, ¿cuál fue el llano que inspiró a José Eustacio Rivera en la vorágine? El territorio que contemplé en Casanare en su camino de tránsito hacia el Amazonas para denunciar a la Casa Arana no es otra que la llanura misma del Mar Verde al otro lado del sol, cargada de enigmas, porque allí bien adentro lo irreal existe. Así es nuestro territorio, que hoy lucha para que los esteros y moriches no se acaben, porque de ser así, muere Crisóstomo, que es voz, luz de llano y encanto de nuestro suelo. Es que con la transformación de la vocación natural de la región, los nacederos de agua agonizan, y lo que eran ríos caudalosos parecen rutas de arena y piedras, y están arrasando la llanura, tanto que hasta los mitos de la bola de fuego y el sifón huyen de la civilización. Llano, cuando era llano. Casanare, tierra prometedora como un laboratorio del color de la esperanza, para el reconocimiento académico y científico de una región que antes fue de espantos, que ahora se abre a la ciencia y al conocimiento. Casanare grande, con voz, músculo y pensamiento. Un territorio donde hace presencia Crisóstomo, que sembró con sus raíces tucán y se acabó cuando los viejos patriarcas partieron a las sabanas del cielo. Llanura con su faro de oro en el azul, donde baila la brisa, y en el desierto oscuro iluminado por el pan de plata, con pinchazos de estrellas y luceros, guarda ruidos hermosos de la noche. Ese maravilloso lugar donde no podemos dejar acabar los ríos, esteros y moriches. En su silencio es donde descansa Dios. Muchas gracias. Muy bueno, muy bien. Acabo de logró.
Comentarios de los asistentes. Tiene la palabra el académico Antonio Rivadeneira. Acabamos de escuchar un poema. Qué hermoso. Porque eso es lo que hace atractivo esencialmente la literatura. Una felicitación muy cordial a este ilustre amigo historiador que me hizo el honor de que le prologara su estupendo libro sobre Casanare. Y ahora comprendo por qué Casanare viene a ser, dijéramos, la puerta dorada de la Orinoquia. Y cómo a través de esa descripción tan admirable, que empieza con el mito, sigue con la leyenda y aterriza en la historia, se están reconstruyendo episodios magníficos de la historia colombiana y me está tentando a pensar cómo la naturaleza participó en el proceso de la emancipación. Porque hemos oído que la vorágine cuyo centenario estamos conmemorando, que es la epopeya de la selva, y que Crisóstomo viene a ser una colaboración eminente, porque si aquella es la epopeya de la selva, Crisóstomo es la odisea de los audaces raudales del Orinoco. De manera que estamos presenciando cómo, al lado de la historia, las letras están enalteciendo todo nuestro pasado histórico y cómo eso que en una obra admirable, no recuerdo el título en este momento, publicado por la Universidad Gran Colombia, se denomina objeto histórico, se convierte espléndidamente en sujeto jurídico y culmina ¿con qué? Con la independencia nacional. Eso es algo, esto es un nuevo enfoque, esto es lo que llaman ahora ir al origen y analizar con detenimiento cómo se desenvolvieron esos procesos, en donde hay grandeza, hay ideal, pero también hay envidias, que hay cosas mezquinas. Por lo tanto, le renuevo pues mi felicitación y creo que las letras nacionales con Crisóstomo han ganado una gran partida. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Tiene la palabra. Don Gustavo Torres, verdaderamente admirable su presentación. Su enfoque que nos llevó a ese mar verde que pues, es realmente patriótico, digamos. Es realmente espiritual, es magnífico en su poesía. Yo me adhiero al doctor en que esto que vamos a ver es un poema. Para mí, llegar de la vorágine a la descripción del hombre del Orinoco, a esa llegada de color a los más de 50 ramales que penetran el mar y lo empujan hacia afuera es grandioso. Saber que llegaron y unos europeos se resolvieron no a meterse
a la otra región, sino por el río. Ese río va a irse mezclando, irse creando otra raza, otra generación, toda con los misterios de Europa mezclados con los misterios de la Amazonía. Es verdaderamente magnífica la presentación que usted nos ha hecho. He estado en varias presentaciones referentes a la vorágine y le quiero decir que esta, sin duda alguna, es la mejor. Es una obra que nos lleva a través de esta biología, a través de Casanare, que usted lo conoce y que lo ama. Eso es yo le quiero agradecer a usted esta bellísima presentación. Tiene la palabra el académico Morgan Pietros. Yo me uno a las felicitaciones tanto de Antonio como de María Clara, porque realmente eran momentos de soñación. Yo no conozco Casanare, pero me lo imaginaba a lo largo de la lectura y me transportaba ya. En la literatura, precisamente ese proceso de cautivar al lector es muy importante. Y qué buen momento, precisamente, como este, de presentar una nueva obra dedicada a la naturaleza en Colombia, que retoma precisamente la inspiración de la gran vorágine. Porque es mi imitación y una copia del planteamiento de José Eustacio Rivera. Es una obra original, se siente muy personal y además muy actual. El tema de la historia en Colombia y de la identidad resulta todavía como motivo de diálogo y de búsqueda. Realmente, Gustavo, te felicito porque aportas una nueva ficción de forma muy literaria, pero al mismo tiempo con un simbolismo particular. En varios momentos mencionaste todo ese proceso sincrético de la cultura colombiana, especialmente de la monarquía. Y pienso que es muy importante tenerlo en cuenta, porque ni blanco, ni indígena, sino propio, auténtico colombiano. De verdad, felicitaciones. Tiene la palabra. Por aquí virtualmente también, señor director. Ya le doy la palabra, estimado académico Hernán Olano. Muchas gracias. Yo quiero felicitar al colega académico Gustavo Torres y también quiero felicitar a la Academia Colombiana de la Lengua por invitarlo para nosotros de la Academia Boyacense. Es un orgullo que compartimos con él. Y el hecho de traer el color de la patria a la Gris Bogotá es también, me parece maravilloso para que todos veamos y sigamos soñando con ese mar verde que sigue siendo Casanare, que sigue siendo Boyacá y que sigue siendo gran parte de nuestro territorio. Hermosa poesía, me uno a las felicitaciones y agradezco a la Academia Colombiana de la Lengua esta participación. Bueno, en la sala virtual, por favor, el académico Hernán Olano tiene la palabra. Muchas gracias, señor director. Hoy que estamos rememorando este centenario de la obra cumbre del modernismo sudamericano, La Vorágine,
que arranca precisamente en la Trinidad del Pauto, en Casanare, donde se inicia el desvelo de Arturo Cova, no puedo dejar pasar por alto la obra Crisóstomo, el nacimiento de un mito, del maestro Gustavo Torres Herrera, quien hoy nos ha acompañado en la sesión. Yo creo que dentro de esta colección Territorio de la Universidad de la Gran Colombia, que se da a conocer Crisóstomo, el nacimiento de un mito, la nueva novela del maestro Gustavo Torres, es el rescate propiamente del universo llanero, de esos aventureros de distintas naciones que, llegando a Coro en Venezuela, ingresaron a nuestro continente por el río Orinoco y se encontraron con diversas tribus que tenían su propia religión, sus costumbres, sus mitos, su vida, para crear, como nos lo ha comentado el día de hoy, un mestizaje que lleva a una nueva raza y a un nuevo calificativo dentro de los miles y miles de kilómetros de Colombia y Venezuela compartidos, que se extienden igualmente hasta las misiones del Paraguay llaneros. En ese mar verde que son los llanos, el doctor Gustavo Torres Herrera nos realza el valor de la palabra escrita formado con el pensamiento libre de los llaneros en la puerta de esa indómita provincia de la ciudad de Sogamoso en la cual nació. No podemos desconocer la mañana de hoy que Torres Herrera le hace honor a los diferentes calificativos que se recogen en su reciente obra, que si el caballero de la palabra de seda, como le dicen algunos, que si el sentimiento hecho palabra, que si el abogado prestado a la literatura, que si el artista del alma, que si es un romántico, que si ama la poesía, que si es un narrador de metáforas y de paisajes poéticos, que si es la danza de ser en el escritor, que si es un poeta en la llanura o que si es una versátil pluma con sus pinceles de colores. Pero lo que podemos decir en esta intervención, gracias señor director por darme la palabra como académico de número de la corporación, que el maestro Gustavo Torres Herrera puede recuperar para sí cada uno de los calificativos y muchos otros que se le pueden dar, como el generoso de las letras, el sogamoseño del oro, el académico impertérrito o el buscador de la palabra exacta, donde aquí en Crisóstomo la generalidad del autor se destaca con el prólogo del profesor Marco Tulio Calderón, rector de la Gran Colombia, y donde se da cuenta en esta obra que tanto en la primera como en la segunda parte del mismo, del abuelo Ramón Torres Herrera aprendió que una idea bien expresada pesa más que los barrotes obtenidos de la legalidad, como lo narra en su novela. Muchísimas gracias, señor director, por permitirme la palabra. A usted, estimado académico. Tiene la palabra, señora secretaria. Bueno, muchas felicitaciones al doctor Gustavo, porque ha hecho una descripción muy poética del Orinoco. Pero yo me pregunto si realmente estas descripciones tan bellas, tan líricas, corresponden con un ambiente tan supremamente selvático, complicado, conflictivo y violento, como es muchas veces considerada la naturaleza en esas regiones. Y en realidad, de verdad, contrastaría muy especialmente con la visión que tiene José Eustacio Rivera en La Vorágine, porque debemos recordar aquel párrafo: jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Entonces, la violencia no es solamente esa lucha terrible entre los caucheros, sino que la violencia también es la violencia de la selva. Las descripciones que hace José Eustacio Rivera sobre esos ríos son verdaderamente espeluznantes, ¿no? Recuerdo también una novela muy americana, que es la novela de Alejo Carpentier, Los Pasos Perdidos, en donde esas descripciones selváticas son terroríficas. De manera que me parece que hay una visión muy lírica en Crisóstomo, es una visión poética, y hay una visión muy realista y muy atenida a ese conflicto de la tierra y del hombre, que es
la visión de José Eustacio Rivera en La Vorágine. Y esas son mis observaciones. Tiene la palabra. Muchas gracias. De verdad que como director de la Academia Diplomática es un gusto estar acá en el seno de una reunión de la Academia Colombiana de la Ley. Algunos dirán, bueno, ¿qué podemos decir del ya desde la parte de la visión diplomática y consular? Pues yo he puesto mucho interés y hemos vuelto a un origen. Cuando le hicimos la pregunta de qué era un embajador, pues varios nos preguntaron que es la imagen del país, es quien hace los negocios, es quien lidera que vayamos a las pequeñas misiones, es el que defiende los intereses nacionales. Entre todas esas ideas, para todos los miembros de la academia, llegamos a que las embajadas eran la imagen de Colombia, pero que no podían estar solos y solas si no se tenía el conocimiento de Colombia, no se bajaba de las funciones, no se entendía de departamentos, si no se sabía de las alcaldías, es decir, si no se conocía el territorio. Hoy Gustavo Torres nos ha hecho un viaje por esa Colombia que algunos llaman profunda. Yo le digo esa Colombia que vive en el territorio, que nos da fuerza a cada uno de recordar. Gustavo, además, lo llevé a la academia y nos da todas unas clases del manejo del vocabulario, situación muy importante también para los espectadores. Nos ha dado a conocer cómo Colombia, desde el interior, se debe mostrar, y se debe mostrar con tres situaciones que me parecieron maravillosas. Una mirada horizontal, dices, es el que mira horizontal, no solamente para ver eso que tiene adelante, sino mira horizontal hacia el cielo que lo cubre, con este manto que sabemos que tiene la magia del llano, con su luna roja, con todas las que están las alas. Lo que me encanta cuando lo lleva a cada una de las personas, en este caso llamado en el caso planteado llamado de Mr. T. De verdad que muy contento de estar acá con ustedes, con la familia de Gustavo, y no me queda más sino decir que me va a tocar traer un diccionario que estamos construyendo, que es el diccionario de la diplomacia del consulado, para colocarlo a un examen de nuestra academia, de los académicos, para que nos colaboren y veamos que Colombia es lo que somos cada uno de nosotros y esa es la visión que se quiere llevar al exterior. Muchas gracias. Bueno, esperamos el diccionario prontamente. Por favor, porque me lo estarás mostrando en la próxima sesión. Llegó esto. Bueno. Perdón. Voy a pedirle el favor al doctor Álvaro Rodríguez Gama que cierre esta sesión. Con mucho gusto, académico. Ha sido una sesión magnífica por varios motivos. Primero, por la presencia de todos y cada uno de ustedes. Segundo, por la exposición magnífica magistral del doctor Gustavo Torres. Tercero, porque estamos hablando de los 100 años de la vorágine. Esa obra lo que hizo fue justicia con el 92% del territorio colombiano, que son los bosques, las selvas y las llanuras. El resto son las sabanas, los valles, los desiertos. Porque el gran aporte que han hecho los literatos como José Eustacio Rivera es hacer esa justicia literaria, es mostrar esas realidades tan interesantes de la naturaleza, con todas sus facetas, que ya la maestra Cristina Maya nos dice, no solamente la poesía, sino la lucha, porque son situaciones en las cuales hay efervescencia de emociones, de pasiones, de
descubrimientos y de creaciones. Entonces, hablar de esos temas nos recuerda que la patria está constituida por una biodiversidad, por una ecología extraordinaria, por una geografía que vive en todos los países del mundo. Ahora, con tantos problemas que hay en la crisis climática mundial, ¿cómo quisieran cada uno de todos los países tener los recursos que nosotros tenemos? Así que, muchas gracias a todos por su presencia. También debo resaltar la gran importancia y calidad de las intervenciones de los documentalistas en el día de hoy. Como siempre, esta es su casa, la casa de las letras, de la sabiduría, de la literatura, de la lingüística y de la comunicación. Entonces, por terminada la sesión del día de hoy. Y noveno, copa de vino ofrecida por el conferencista. Muchas gracias. Se levanta la sesión.